y vamos a analizar de todo lo que estuvo pasando en el día de ayer y en el día de hoy y los resultados, ¿no? La media sanción de la ley de bases en diputados. A ver si está listo, Daniel. Ahí está, justo se estaba ¿Cómo estamos? terminando ¿Todo de bien? preparar. ¿Qué tal, Daniel? ¿Estás listo? Te doy unos segunditos más. Vos decime. Siempre listo. Ah, espectacular, espectacular. Yo te vi ahí y te sumé. Bueno, ¿cómo te trata este día maratónico para los diputados y también maratónico desde lo político, ¿no? Bueno, creo que va tomando clima la política en Argentina, ¿no? Y va adquiriendo nuevas habilidades y experiencias también el gobierno en algo que es nuevo, que es justamente la operación y la acción política, en este caso en el Congreso, en la búsqueda de consensos, de acuerdos. Así que creo que es un paso importante porque empieza a encontrar concreciones y herramientas que el gobierno necesita para llevar adelante el plan con el cual quiere afrontar la realidad argentina actual. Exacto. Y quiero que vayamos analizando parte por parte esta victoria parcial del gobierno, porque todavía falta, ¿no? La Cámara de Senadores. Pero te quiero hacer un par de preguntas. ¿Vos ves como debilidad el hecho de que el gobierno haya tenido que negociar, ¿no? Arduamente, porque fueron muchas negociaciones, para que esta ley pueda ser aprobada por lo menos en la Cámara de Diputados? No, ¿cómo, digamos, estamos en democracia? ¿Cómo va a ser? La negociación política es algo básico de la institución democrática, sobre todo cuando uno no tiene mayoría. Recordemos que el presidente Milei no tiene mayoría ni en Cámara de Diputados, ni en Cámara de Senadores, no tiene intendentes, no tiene gobernadores. Entonces, a ver, eh, sería alguien necio que crea que la negociación política es una derrota. Creo que al revés, es un gran triunfo, es un aprendizaje, es dar Ujú. un paso adelante y sobre todas las cosas me da, te diría, me da la sensación positiva el tema de la negociación, el diálogo, porque si no estaríamos hablando de una dictadura. Tal cual, tal cual, tal cual. Yo también lo veo como algo positivo, pero bueno, hay diferentes opiniones al respecto. Y en este Bueno, punto, viste en esto, Yanela, que muchos quieren acomodar su opinión en lo que le conviene, ¿no? Entonces, o a la escena que plantea favorable. Eh, mm, pero después hay, digo, olvidémonos de Milei, olvidémonos del gobierno y olvidémonos de oficialismo y oposición. Eh, Creo que nadie duda que en cualquier sistema democrático hay que dialogar, que hay que negociar, que hay que buscar consensos, que hay que buscar acuerdos. eh, pero vuelvo a decir lo mismo, sea el gobierno que sea el político que sea y sea el país donde sea. El día que no suceda eso, es al revés, deberíamos preocuparnos. exacto. Y desde mi punto de vista, la mayor fortaleza que veo es el aprendizaje desde febrero al día de hoy con lo que ha logrado el gobierno, como ya dije, la media sanción de esta ley. Para mí eso es lo más fuerte. ¿Vos cómo lo ves de aprendizaje en este tiempo? ¿Los ves más experimentados hoy? Bueno, sin lugar a dudas, van conociendo. Tengamos en cuenta que muchos de los que hoy les toca gobernar fueron aprendiendo en el recorrido, ¿no? Porque también fue inesperado en términos de línea de tiempo, ¿no? No tal vez sobre el final o ya en la campaña electoral, pero si uno decía 2 años para atrás del día de la elección, bueno, era bastante improbable que Milei fuera presidente. Entonces eso requiere inclusive de la conformación de equipos, de conocer, de estructurar un Estado donde además la idea que lo llevó al triunfo no es un Estado en términos de continuidad de seguir haciendo todo lo que se venía haciendo, sino es un Estado distinto, con una configuración diferente, con decisiones y políticas públicas muy distintas a las que se venían llevando adelante. Y bueno, y todo eso requiere de una gimnasia y de un entrenamiento que pareciera que va tomando forma, ¿no? Va encontrando su lugar. Obviamente hay que ver lo que pasa en el Senado, pero creo que este es un buen paso, porque inclusive ahora sí hay una iniciativa política de consenso, de diálogo y que el Senado no va a poder mirar para otro lado por más que haya posturas políticas distintas. Y ahí como hay una encuesta que estamos haciendo acá en el programa ahora, es
la pregunta es ¿qué creen que va a pasar en el Senado? Porque acá hay 3 caminos, que se apruebe, que se rechace o que se modifique. ¿Vos cómo la ves? Ya apareció Kicillof diciendo que van a hacer lo posible para que se rechace. ¿Qué crees vos que va a pasar y también cómo va a actuar el gobierno? ¿El gobierno va a seguir buscando estos consensos? Depende mucho de los gobernadores. Danos tu visión. Bueno, yo no puedo hacer futurología, digamos, ese no es mi trabajo, ni soy una persona que haga lecturas en términos que sean incomprobables, ¿no? Que sean expresiones de deseo. Vos ahí Totalmente. hablas de un actor político como Kicillof, donde obviamente él debe tener una expresión de deseo que le vaya todo lo mal posible al gobierno de Javier Milei, y en base a eso construye y toma decisiones como cualquier político en la lógica de oficialismo y oposición. Ahora, después seguramente el resultado final va a depender de un montón de factores que pasen desde el día de hoy hasta la fecha del tratamiento en la Cámara de Senadores. Y por supuesto, ahí hay un tema central que son cómo van a jugar los gobernadores, cuál es el marco de negociación, quiénes hay flexibles, quiénes no, y eso es lo que vamos a ver ahora en los próximos días. Lo cierto es que Unión por la Patria tiene un número importante de senadores que le da una cierta ventaja. El gobierno creo que obviamente no, tiene un cuadro más complejo en la Cámara de Senadores. Bueno, habrá que ver, habrá que ver cómo logran encontrar esos consensos. Eso ya es responsabilidad de, de esa expertise que va tomando el gobierno, de la muñeca política, de Exacto. poder conceder determinadas situaciones, de querer buscar acuerdos. Y por el otro lado, como en toda negociación entre partes, ¿no? Tiene que haber también una voluntad de pensar en la Argentina y no pensar en la destrucción. Y creo que ahí es la narrativa que se logra instalar a partir de esos 3 escenarios que vos claramente planteás, que son los 3 escenarios posibles. ¿Cuál es la narrativa que queda post sesión? ¿No? Exacto, Eh, Creo que esa va a ser la lucha comunicacional que se venga en las próximas semanas. exacto. Y acá te pregunto por una persona que hablando de las concesiones y de las negociaciones es quien encabeza todas estas tareas, que es Guillermo Francos. ¿Crees que hoy queda revalorizado el rol de Guillermo Francos en el gobierno? ¿Te acordás que encima la semana pasada Javier Milei un poco dijo, bueno, como que en algún punto como que dijo, bueno, no importa la ley de bases, y ahora no, se consiguió esta media sanción y el que estuvo siempre apagando un poco los incendios fue Guillermo Francos. Sí, creo que es resultado del trabajo en equipo. Argentina tendemos mucho a individualizar, pero me parece que ahí hay un aprendizaje del presidente, de su equipo, de Guillermo Franco como ministro, de cómo llevar hacia adentro las posturas que tienen que defender, que tienen que pelear en el Congreso, quiénes son los actores, tener un mejor mapeo de cada uno de esos diputados, bloques y ahora en el caso este de los senadores. Yo creo que es un triunfo, digamos, y no sé si la palabra es un triunfo, es un avance muy Claro, importante por parte del gobierno, que es una media sanción, y sobre todo que yo lo que te diría, Julián, es que lo más interesante de esto eh, es que se abre un camino para la instalación ya no de una narrativa de estoy caprichoso, no cambio nada, sino puede cambiar abruptamente esa sensación que había dejado la frustrante sesión anterior para poder ser, bueno, no lo quieren dejar llevar adelante sus ideas y que eso genere aún más aprobación en la opinión pública y aprobación social, ¿no? mm, Porque claramente si Milei tiene una idea, tiene un plan, tiene un proyecto para transformar la Argentina, bueno, lo que no pueden hacer es impedirle que él lo lleve a la práctica. Sobre todo cuando hay un índice específico que durante todo el 2023 fue el principal problema de los argentinos sin capacidad de resolución, e inclusive cuando asume Javier Milei el gobierno, recordemos que era vamos hacia una hiperinflación. Bueno, no solamente no se fue una hiperinflación, no solamente el dólar no se fue a 2, 3, 4 mil o 5 mil pesos, como muchos decían, sino que empezó un descenso sistemático de la inflación, que eso a gran parte de la población lo hace ver como que puede haber luz al final del camino. exacto.
Y acá hay una pregunta que deja en el chat Sebastián, que la pregunta es, ¿cómo ves el liderazgo de Milei y los que están y los futuros candidatos que no están en los medios o en la lista todavía? Bueno, yo creo Y que acá, sí, hay muchos liderazgos que van a ir surgiendo. Tal vez lo que definan estos liderazgos sea las próximas elecciones legislativas. Recordemos que el año próximo hay 24 elecciones en la Argentina. No hay una categoría que unifique a todo el país, sino que va a haber 24 enfrentamientos en términos legislativos electorales. Y ahí se verán esos liderazgos, se verán quienes logran, eh, yo te diría, generar una conexión con la ciudadanía o con una Argentina dividida como la que tenemos, cómo logran conectar con esa media argentina los que están con Milei y cómo logran conectar con esa otra media argentina los que no están con Milei, porque este es el dilema que estamos viviendo, ¿no? O estás a favor de Milei o estás en contra de Milei. Y esto es un tema central a tener en cuenta y que no tengan claro. ninguna duda que van a surgir nuevos liderazgos, tal vez gente que hoy no es tan conocida u otros que ya son conocidos, que se consolidan y que si a Javier Milei le va relativamente bien en el gobierno, en la economía, en el desarrollo y crecimiento del país, va a tener grandes posibilidades a partir del voto popular en la elección legislativa de consolidar nuevos liderazgos. Tal cual. Y con eso, ¿no? Tener mayor, o bueno, mayor presencia en las dos cámaras también, ¿no? Sí, sí, sea el resultado que sea en la elección, Javier Milei no puede tener mayoría. Lo que va a tener Ujú. es mayor representación en la Cámara de Diputados y de Senadores de la Nación. Y acá te pregunto, hablando de candidatos, el fin de semana habló Cristina Fernández de Kirchner y hubo muchas personas, bueno, del peronismo de incidente, dirigentes, que fueron a cuestionarla y a criticarla. Y acá veo justamente un comentario de Marcelo que es, la pregunta es por qué todo el bloque de Unión por la Patria en el Senado sigue respondiendo a una señora que no tiene ningún cargo, ni en el partido, cuando los gobernadores deberían responder, los senadores deberían responder a los gobernadores, dice Marcelo. Y acá te pregunto, ¿no? Por cómo viste el acto de Cristina y cómo ves este cuestionamiento que hay desde algunos sectores y sí, este pedido, ¿no? De renovación que parece que está asomando en el peronismo. Bueno, a ver, hay distintos conceptos que me parece que hay que dejar en claro porque si no eh, nos vamos a estar confundiendo nosotros mismos y es imposible pensar hacia adelante. En primer lugar, decirles que no hay que tener cargo para que alguien lo siga o no lo siga, tiene que ver con el liderazgo. Y si un liderazgo se transforma exclusivamente en un cargo, esa persona no tiene ningún tipo de liderazgo, tiene un cargo. Alberto Fernández. Sí, yo creo que Alberto ni siquiera lo tenía, le prestaron una lapicera un rato nada más durante Uh -huh. 4 años, ¿no? Ahora, lo que nadie puede dudar, podés coincidir o no coincidir con Cristina Fernández de Kirchner, pero es una persona líder nata, fue 2 veces presidenta, una vez vicepresidenta, tiene una claridad conceptual en términos de lo que ella piensa. Vuelvo a reiterar, podés coincidir o no coincidir. Y eso representa un segmento importante de la Argentina. Habrá que ver después cuánto, ¿no? Eh, Ahora a mí cuando hablamos de la palabra disidente o peronismo disidente o no sé qué federal disidente, a mí eso me hace ruido, ¿viste? Porque el disidente es nada. Mm. Si tuvieras la capacidad, das la pelea donde la tenés que dar, le ganás una paz, una interna, una discusión, o creás algo nuevo con un liderazgo muy fuerte que supere lo que existe. Y Mm. hasta el día de hoy no ha existido nadie que supere ese liderazgo. Ves, bueno, los que es. Naturalmente aparece Kicillof como gobernador de la provincia de Buenos Aires, está Guillermo Moreno que se autoproclama, ¿no? Ah, pero Este, pará. sí, En el caso de Kicillof está dentro del mismo dispositivo de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? claro, Porque pero si no, pienso en si la no nos entramos renovación. a discutir. Bueno, sí, pero hay que ver. Hay, cuando hablamos de renovación, hay que ver qué significa o qué define la palabra renovación, ¿no? Si es algo nuevo o es algo que viene hace un montón de tiempo y solamente es cambiar la figurita. Porque, a Desde la ver, casa de Kicillof.
Claro, que si no fue 2 veces gobernador, fue ministro de Economía, estuvo en distintos cargos durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, no sé si la palabra es renovación o es continuidad, ¿no? Pues si no Mm, nos confundimos. es verdad, Una cambia, renovación cambia en la cara. una renovación en el sistema político fue Javier Milei, por ejemplo. Que cambió la Eh, configuración directamente, como Sí, vos no, me pero aparte decías. venía de afuera, renovó, oxigenó la política, hizo replantear a los partidos, al sistema político, a los líderes políticos, hizo replantear absolutamente todo, de derecha, de izquierda, de centro. Bueno, eso sí es un aire y una renovación. Por eso hay que estar muy atentos porque si no, uno tiende a simplificar la realidad, que es bastante más compleja, ¿no? Y queda claro que Cristina Fernández de Kirchner, cuando escribe un tuit, cuando va a una actividad como la que hizo el otro día en Quilmes, revoluciona todo el avispero político, ¿no? Eh, hace que el presidente le conteste a los 5 minutos, hace que los disidentes quieran ser disidentes, pero no saben si tienen cancha para jugar, dudan, no se animan. Bueno, eso lo vamos a ver y va a tener que ver con el reposicionamiento de liderazgo de cara al futuro y que gran parte responsable de eso va a estar asociado a lo que para mí es el nuevo dilema electoral de la Argentina, que es Milei sí o Milei no. Si Exacto. Milei logra continuar con los números actuales, que es una Argentina partida al medio, nosotros terminamos encuesta la semana pasada, donde nos daba 49,7 de imagen positiva para Javier Milei, 49,7 de imagen negativa, una Argentina dividida en dos. Con eso a Milei le alcanza y le sobra para enfrentar el proceso electoral del año próximo. La pregunta es, ¿va a llegar con 50% de aprobación? ¿Será más o será menos? Ahí es Mm. donde digo, depende de Javier Milei, del gobierno y de cómo vaya llevando adelante cada uno de estos temas que para la sociedad, para la gente, son fundamentales. No para los partidos y para los políticos, sino para la gente, lo de todos los días, la economía. ¿Te va a alcanzar tu dinero que ganás para llegar a fin de mes? Bueno, ¿a cuántos sí, a cuántos no? ¿Vas a lograr tener niveles de satisfacción en términos personales, de oportunidades, de progreso del país, para las empresas pymes, para etcétera, etcétera, etcétera? Y podríamos hablar de cientos de temas. Bueno, ahí seguramente eso va a definir el futuro. Y el otro tema, y muy importante, que todas las campañas, inclusive las campañas actuales de posicionamiento político, se definen por contraste. Entonces, ¿quién va a ser el contraste de Javier Milei? ¿Un partido? ¿Un líder? ¿Una persona? ¿Multiplicidad? Porque también es cierto que si Javier Milei concentra el 50% y el otro 50% se divide en 5 o 6 partes, la elección va a ser contundente como tal vez no veíamos hace mucho tiempo. Y acá justo me la dejaste servida porque te iba a preguntar por cuántas chances ves de que se forme una coalición opositora, por ejemplo, entre Unión por la Patria y el sector del radicalismo que hoy encabeza Martín Lustó. Se pueden sumar algunos otros partidos, pero por ejemplo vimos algún alineamiento de estos sectores durante la marcha eh, a favor de la universidad pública, ¿no? En primer lugar, Juliana, lo importante acá marcar es lo siguiente. En política, 1 más 1 no es 2. Uh-huh. Entonces, que se junten esos sectores, yo creo que pierden mucho más de lo que pueden ganar, ¿no? Entonces, y creo que además condicionan su futuro, ¿no? Condicionan o cancelan su futuro político. Eh, Así que bueno, habrá que verlo. Yo creo que el problema de los frentes electorales es cuando es por rejunte de personas y no es por ideas, proyectos, desafíos de futuro, ¿no? Entonces, ¿cuál es la propuesta de futuro que hay en el sector que no coincida con mi ley? Y si uno dice, bueno, mm, hablemos de temas que encolumnen y otra cosa si hablamos de rejunte de dirigentes que no tienen nada que ver entre sí y que tal vez lo hacen solamente por una elección legislativa. Yo creo que eso le va a generar muchísimos más problemas y puede surgir algo nuevo en el marco de esa oposición. Y después, ¿qué une a esto que vos mencionaste, o muchos dicen el peronismo federal, el peronismo disidente, o los que no están dentro del esquema de Unión por la Patria? Te diría ni siquiera qué los une más. ¿Qué los espanta más? ¿Que siga Milei o que vuelva Cristina? Hmm.
Bueno, y ahí vas a encontrar la respuesta a que es muy difícil, sobre todo en una elección legislativa donde son 24 elecciones, encontrar un punto común, ¿no? Mm. De trabajo. Porque vos tenés que buscar alianzas en 24 provincias el año próximo. Entonces, podemos hacer una, si se quiere, hasta una simulación, ¿no? En provincia de Buenos Aires, vos recordás que la categoría gobernador en la última no se pudieron poner de acuerdo la Libertad Avanza y el PRO, que tenían similitudes, ¿no? Bueno, hay Y una eso elección le facilitó la legislativa. victoria a Kicillof. Sí, sí. A ver, le facilitó la. No, había tres que competían. No sé si la palabra es. Le facilitó. Ahí simplificamos. Que si lo sacó 45, si se hubieran juntado Grindetti y Píparo, hubiera. No, no, porque hay un sistema electoral, hay partidos, hay intenciones presidenciales, hay proyectos nacionales. No es así de simple, me junto y listo. ¿Me junto para qué? ¿Bajo qué paraguas? ¿Bajo qué concepto? ¿Bajo qué proyecto? ¿No? Entonces, yo creo que es todavía bastante, bastante más complejo. Y después, no sé, no me imagino a un Máximo Kirchner que puede ser que encabece la lista de diputados con Facundo Manes. Sí, me hace ruido un poquito, ¿no? O con Máximo Kirchner con Florencio Randazzo del peronismo federal. Me hace más ruido todavía. Justo cae una Eh, pregunta de Lucas sobre eso. ¿Cómo ve un potencial frente político PJ Cava con UCR Cava? ¿Cómo reaccionarían los electorados? bueno, yo creo que lo mismo, uno más uno no es dos. Me Mm. da la sensación que si la UCR termina sumándose un frente con el PJ y con, por la pregunta, digo, no el frente político PJ Cava, que ahí está obviamente el kirchnerismo también, y la UCR, lo único que harían es hacer crecer al partido de Milei y al PRO, ¿no? Sin lugar a dudas. Y acá hay otra pregunta de Juan Pablo que pregunta, ¿debe haber colaciones con otros partidos? ¿Debe hacer colaciones con otros partidos Milei para las próximas elecciones? Y es lo que hablábamos justamente. Coaliciones debe ser, coalición electoral, sí. Sí, bueno, eso va a depender de cómo llegue Milei. Yo creo que Milei debe tender a construir frentes electorales por provincias, por acuerdos, por confianza. Sobre todo, la clave de eso va a ser cómo llegue Javier Milei al cierre de listas del año próximo, a junio del año próximo. Javier Milei llega con 50% de aprobación, es un escenario muy favorable para el gobierno a la hora de tomar decisiones a quienes integra dentro de las coaliciones políticas. Ahora, Milei llega voy a poner dos escenarios extremos, ¿no? Con 25% de aprobación, bueno, va a tener una gran debilidad para encontrar gente que no se quiera posicionar pensando en la próxima elección presidencial dentro de 2 años. Y si Milei llega con 70% de aprobación, y bueno, hace lo que quiere, digamos, en términos electorales, en cómo conforma su espacio político. Pero todo pareciera tender de que al menos con sectores similares que hoy están funcionando y trabajando en conjunto, como puede ser la Libertad Avanza y el PRO, van hacia una nueva alianza o configuración de partidos, ¿no? Y la terminación y finalización de lo que conocimos primero como Cambiemos y después como Juntos por el Cambio, que ya prácticamente no tiene razón de ser, que eso fue una coalición para gobernar, electoral, pero que hoy las diferencias prácticamente son insalvables dentro de ese, yo diría, de ese frente electoral que compitió en 2015, compitió en 2017, compitió en 2019, compitió en el 2021 y compitió en el 2023. Desde mi punto de vista, fue una coalición que sirvió para 5 procesos electorales y que hoy ya ha quedado no solamente desactualizada, sino ha quedado sin razón ni sentido alguno. Hoy totalmente, sí, fragmentada, bueno, ya no existe. Y justo hablando de Juntos por el Cambio, acá Nicolás pregunta por la UCR, y acá no vamos a hacer futurología como vos decías recién, pero te pregunto cómo ves hoy a la UCR que está claramente fragmentada, ¿no?
y cómo analizás ¿no? los diferentes caminos. Hoy se vio claramente en la votación que por un lado hubo una serie de diputados que se abstuvieron y por otro lado una serie de diputados que acompañaron la ley bases, por ejemplo. Sí, bueno, la UCR se divide, bueno, habrá que ver. La UCR ya se dividió entre Bullrich y Larreta también, ¿no? Tomaron partido y, y hubo gobernadores que estuvieron con Patricia Bullrich, otros presidente del partido que estuvo con Horacio Rodríguez Larreta. Eh, yo creo que tiene un problema, ¿no? Tiene un problema y tiene que tomar una definición. ¿Pero por qué un problema? Porque dentro del partido hay posiciones contrapuestas. Entonces, es muy difícil que lleguen a un punto común. Tal vez lo único que podría unificar a la UCR es el día de mañana en un escenario electoral, tienen un candidato que mida 50 puntos, que no veo que eso suceda, ¿no? Hoy no O un lo candidato tiene. que sea competitivo. Y aún Mm, así sería un problema para la próxima elección, porque vamos a tener 24 elecciones provinciales y no hay una mm, categoría que unifique. Entonces va a mm. haber en el 2025 decisiones provinciales de la Unión Cívica Radical. Va a ser muy difícil en la próxima elección que la UCR tenga una posición única en las 24 provincias, simplemente porque no hay una elección nacional. Mm. Entonces, tal vez la decisión en la provincia de Buenos Aires sea distinta a la provincia de Corrientes, donde hay un gobernador radical y Radical. que además se elige gobernador el año que viene en Corrientes. Entonces, todo va a tener matices y acuerdos distintos en cada uno de esos lugares. Después lo de Clarísimo. Loredo, el grupo de Pichetto, bueno, no sé qué estarán Sí, sí, pensando, qué estarán hablando. futurología, pero te digo, analicemos el contexto y lo que vemos hoy. Bueno, lo que pasa es que depende de cuál sea el objetivo político de, de Loredo y quienes lo sigan, ¿no? Yo creo o me imagino que más que ir a un grupo de Pichetto en términos legislativos, debería tener un bloque propio y que le permita tener movilidad para instalar una nueva imagen del radicalismo, y no detrás de alguien que no sé si le va a gustar mucho al votante radical. Y acá la última. Eh, el domingo Lilita dijo, justo acá Nicolás habló de Pichetto, dijo, la coalición cívica se va de Hacemos Coalición Federal. ¿Cómo ves esta movida de Carrió de la coalición cívica y cómo crees que queda parado ahora el bloque? Que bueno, en su momento se había unido para buscar peso en las comisiones, lo logró, pero bueno, ahora otra vez se va a ver, sí, se va a ver fragmentado, ¿no? Bueno, se va a ver achicado, reducido. Bueno, me da la sensación de que Carrió y la coalición cívica lo que está tratando es de volver a recuperar una identidad propia, ¿no? Mm. Que primero se desdibujó un poco en la incorporación al macrismo o a Juntos por el Cambio. Después pasó lo mismo en la última elección con Horacio Rodríguez Larreta. Eh, mm, Creo que lo más oportuno es que vuelvan a su esencia, que logren conectar con el electorado, que lo supo por una muy buena performance electoral y de interés para la sociedad argentina. Y no lo veo mal, veo que son decisiones que tienen que ver con la reestructuración, la reconfiguración y un reposicionamiento de la coalición cívica y sobre todo de Elisa Carrió. Claro, en este nuevo contexto y en esta, bueno, separación ya, digamos, definitiva de Juntos por el Cambio. Sí, Juntos por el Cambio no existe más. Primero es una alianza electoral, no existe más ni va a existir como tal. ¿Por qué? Porque hay contradicciones muy grandes, ¿no? Pero inclusive dentro del PRO, dentro del radicalismo y la coalición cívica como partido minoritario, bueno, tiene, digamos, tal vez más claro, o no tiene divisiones internas, si se quiere, al menos visibles. Ujú. Eh, pero Y son más todos chicos, desafíos ¿no? que vienen En por cuanto a su delante, sí, representación. son desafíos que se vienen por delante. Sí, y acá te saluda Crypto Explorer y dice, lindos cuadros y lindo color de pared. Sí, mira, sabes que estos cuadros son de una colección de arte y comunicación política que Ah, hizo sí, me acuerdo. que hizo el catalán Tony Puig,
le encargamos, estas son unas reducciones que tengo acá en la oficina, pero bueno, son ciudades donde él hizo marcas, ¿no? Buenos Mm, Aires, Miami, Lima, Cartagena, Ciudad de México, Santo Domingo, bueno, hay de todo un poquitito, Bogotá, en Colombia. Pero sí, esto los tengo también en grandes. Nosotros hemos, con la Cumbre Mundial de Comunicación Política, desarrollado varios colecciones de arte y tenemos acá algunas reducciones. Allá tenemos otros de campañas electorales. Yo les voy mostrando un poquito. Ahí está toda la sí. colección de campañas electorales. Bueno, tenemos Ah, acá. mirá. Sí, había un Nos libro apasiona. también en su momento. Próxima cumbre, Daniel, ¿dónde es? Contanos, a ver si hay alguno Junio interesado por en acá. la ciudad de Monterrey, México. El 26, 27 y 28 de junio en México. Es un encuentro específico de comunicación de gobierno. Mm, En México tiene la elección presidencial el 2 de junio. Entonces, 25 días después, nos metemos en una jornada de 3 días de encierro, como de retiro, ¿no? De aprendizaje y entrenamiento para todos los nuevos alcaldes, senadores, diputados, gobernadores, que van a tener responsabilidad con más de 300 consultores, con conferencias, talleres, paneles, muy, muy interesante, y que volvemos a la ciudad de Monterrey para celebrar la 20ª Cumbre Mundial de Comunicación Política. Así que ya van 20. claro, un montón. Y también se hace acá. Hace 2 años se hizo acá y Sí, después nos sí, contás sí. cuándo vuelve. En el octubre del 2022 se hizo en Argentina. Bueno, Ujú, estamos en eso. Vamos a ver que ahora se estabilice un poco la Argentina, sí, eh, que dé ganas de venir y que claro. cambiemos el título inicial del No hay plata por un país atractivo para venir a gastar plata. Exacto. Y la última, si tenés algunos minutitos más, ya que hablaste de México, acá también están todos los suscriptores muy interesados en lo que pasa a nivel internacional. Si nos puedes hacer un resumen rapidito de cómo viene la campaña presidencial Mira, allá, te voy a cerramos. hacer resúmenes. Hay Sí, 3 elecciones presidenciales este semestre en la región. Tenemos ahora Panamá, ya este domingo, una elección cerrada, no hay segunda vuelta, se gana por un voto. Creo que el que gane va a sacar 30 puntos y va a terminar siendo presidente. Una elección reñida con final abierto. mm, Y pasamos a otras 2 elecciones. El 19 de mayo, República Dominicana, donde todo pareciera consolidar la reelección del presidente Abinader. Hay un escenario de 3 ahí. Es el presidente actual, un expresidente que fue 3 veces presidente de República Dominicana, Leonel Fernández, y un partido tradicional, un tercer candidato, que es el partido tradicional dominicano que ha gobernado muchísimos años también. Pero todo pareciera encaminarse, si no hay ningún sobresalto. El debate fue este domingo, el último debate presidencial, que Luis Abinader va a ser reelecto en República Dominicana. Y en el caso de México, el 2 de junio, una de las elecciones más importantes de toda la región, por lo que significa, por el potencial de México, por lo que son las campañas en todo el país, una elección muy grande también, donde lo que no... Mira, hoy te vas a llevar con seguridad 2 cosas. Primero, que hay una consolidación de la candidata oficialista. En México los presidentes se eligen por 6 años y no tienen nunca más reelección. No es que pueden dejar y volver. Son claro. 6 y nunca más. López Obrador, el actual presidente, que con una buena aprobación, arriba del 50%, designó a quien es la jefa de gobierno de la Ciudad de México, a Claudia Sheinbaum, para que sea su candidata, quien es quien hoy lidera todas las encuestas. En este momento, acabamos de cerrar encuesta nacional en México, en este momento Sí, hace minutos nada más, y sí. hay una clara ventaja para Claudia Sheinbaum, pasando los 50 puntos, está alrededor de los 53 aproximadamente, y le saca casi más de 15 puntos a la segunda, que es Xóchitl Gálvez, la que ha quedado de candidata presidencial de los partidos tradicionales, del PAN, del PRI y del PRD, que armaron una alianza y la llevan a ella. Ya el tercero prácticamente no, el Movimiento Ciudadano no está, No juega. Mm, no está muy, muy bajo. Hay mm. aproximadamente 13 puntos de diferencia, 14 puede haber aproximadamente, estamos, por eso estábamos cerrando en el día de hoy. Eh, pero el dato de color es que por primera vez en la historia de México, lo que no hay ninguna duda, que va a tener su primera presidenta mujer. Por primera vez en la historia del país, Claro, el 2 de una de las junio, dos. una de las dos va a ser presidenta y eso
para un país como México es todo un debate, un detalle. Se había intentado, hubo algunas candidatas anteriores, pero ni siquiera llegaron a ser competitivas eh, o, o a disputar el poder real. En esta oportunidad vamos a tener en México presidenta mujer. Vamos a ver qué pasa, pero todo se encamina hacia la continuidad. Y vamos a ver qué pasa con Milei también, porque sí, bueno, ¿no? Frente a la continuidad no creo que se lleven muy bien, pero vamos a ver. Sí, pero se van a poner de acuerdo. Una cosa es la relación institucional ¿Qué y otra otra cosa cosa es es? lo político. Digo, México ha demostrado ser un país serio, institucional. La verdad que, digo, más allá de los colores políticos, ha tenido siempre una muy buena relación con la Argentina y eso creo que es muy importante por lo que significa, por el potencial que tiene, por la región. Así que eso no tengo dudas que gane quien gane. La verdad que los argentinos somos siempre muy bien recibidos en México y un Exacto. agradecimiento total porque es un país maravilloso con una diversidad espectacular que, como te decía, siempre nos trata muy, muy bien. Sí, doy fe de eso. Bueno, Daniel, te libero, que estuviste acá un buen rato y que te agradezco por este tiempo. Y si quieren seguir la cumbre, buscar más información, déjanos dónde pueden ir en redes sociales o hay un sitio web para que la gente vaya y busque toda la info que tenga ganas Bueno, de saber. en www.cumbrecp.com toda la información, qué va a pasar en Monterrey, los conferencistas, los lugares, los paneles, los perfiles, los currículums, bueno, absolutamente todo. Y si no, en las redes sociales, en @cumbrecp, también hay un poquito más de interacción y todas las novedades que nos pueden seguir por las redes sociales. Así que te agradezco, Juliana, felicitaciones por el programa. Y No. bueno, espero verte en alguna de estas cumbres, que estás media desaparecida. Y no puedo viajar, pero bueno, por ahí hay alguna. Después te voy a Si ya, no, contar. si ya no está más la restricción de los viajes, ¿cómo no podés viajar? Ahora van a Bueno, salir los aviones de vuelta, hay movimiento de vuelta. voy a hablar con Ahora Play. Bueno, dale, que grabar el Voy a programa desde mandar allá, este video. ponemos la cabina de Espectacular. Ahora Play en la cumbre. Me encanta, me encanta, me encanta. Encima los lugares que siempre es, ¿no? Donde sucede la cumbre son espectaculares, así que encantada. Bueno, Juliana, te mando un abrazo grande, muchos saludos. Bueno, chao Daniel, un gusto, hasta luego, gracias.